Nuestro proyecto Correspondencias es un archivo ficcional que incluye 3 cartas, 2 de José María de Samper y una de Soledad Costa. Están enmarcadas en el año 1854. Para crear estas cartas, María José Ojeda y David utilizaron como referencia especialmente los diarios de ambos autores y después estas cartas sirvieron como fuente primaria para crear una reseña, un ensayo y un análisis paleográfico, como si todo este archivo ficcional fuese encontrado recientemente y por eso mismo digno de un estudio crítico, teórico y editorial. Bueno, ¿por qué escoger a Soledad Acosta y a José María Samper? Yo creo que fueron una muy buena forma de abordar nuestra pareja conceptual masculino y femenino, ya que por un lado los dos nos proporcionaban obras casi que autobiográficas desde las cuales podíamos entender la complejidad dicotómica del siglo XIX, estas obras siendo de Onda Cartagena y Una holandesa en América, y también porque tienen una relación matrimonial tan archivada y tan documentada que nos permitía primero entender un contexto específico y darnos un contexto específico, que en este caso es el año que escogimos, 1854, y en segundo lugar nos daban un formato muy claro desde el cual podíamos empezar a trabajar y es el epistolar. Y gracias a esto también pudimos entender un montón de dinámicas sociales, políticas, relacionales y literarias que se daban entre ellos dos y entre lo que cada uno de ellos representaba. Habíamos escogido el eje principal de nuestro proyecto, procedimos a la revisión de las fuentes primarias. En este caso fueron la biografía de Soledad Acosta de Samper, escrita por Isabel Corpas, y los diarios íntimos de Soledad Acosta de Samper. Gracias a ellos pudimos escoger un momento histórico de la relación entre José María Samper y de Soledad Acosta de Samper, en el cual basar nuestro archivo ficticio. Luego procedimos a la escritura de las cartas. Para ello recurrimos a la literatura de José María Samper y de Soledad Acosta de Samper para darle el estilo, el tono y las ideas de estos autores. Luego procedimos a hacer la investigación ficticia y también hicimos un poco de escritura académica con base en las cartas que nosotros mismos creamos. Y lo último fue poner nuestro contenido en el blog. Quiero empezar leyendo una cita, ojalá muy breve, de Vargas Llosa en su ensayo La verdad de las mentiras. Y dice: la recomposición del pasado que opera la literatura es casi siempre falaz, juzgada en términos de objetividad histórica. La verdad literaria es una y otra la verdad histórica, pero aunque esté repleta de mentiras, o más bien por ello mismo, la literatura cuenta la historia que escriben los historiadores no saben ni puede contar, porque los fraudes, embaucos y exageraciones de la literatura narrativa sirven para expresar verdades profundas e inquietantes que solo de esta manera sesgada ven la luz. Entonces yo siento que pensando un poco de esta forma de la verdad de las mentiras, esta mentira ficcional, nos interesaba entender una compleja realidad histórica y literaria como la era el siglo XIX colombiano, desde la ficción, y no solo una ficción producida en la época, sino una ficción casi que historia hipotética y fabricación del pasado, y cuáles eran las posibilidades que esto nos podía dar. A este respecto también se puede hablar de Hayden White y cómo él creía y consideraba que el historiador, más que entender una realidad objetiva y específica, entendía y creaba una suerte de metáfora a través de la cual podíamos entender el pasado y el presente. Y creo que eso era lo que intentábamos hacer un poco con esto, entender cómo crear un archivo epistolar entre dos autores, dos amantes, dos esposos, nos iba a hacer entender de una forma mucho más empírica lo que era la realidad dicotómica masculino-femenino del siglo XIX colombiano. Nuestro principal objetivo al acercarnos de manera ficcional a la literatura del siglo XIX era adentrarnos en su universo y de alguna forma ser parte de él. Pues para llevar esto a cabo debíamos situarnos en un contexto económico, social, político y tener en cuenta muchos factores que nos permitieran dilucidar aspectos que nos dieran una base estable de conocimiento y desde ahí crear algo ficticio con una visión moderna. Quisimos aproximarnos hacia el estudio del siglo XIX justamente porque nos parece que el pensamiento y la literatura de este periodo histórico
da cuenta de un pensamiento intertextual, casi que universal, no dividido, incluso marcado por las figuras de los hipertextos, como por ejemplo la figura del álbum En una holandesa en América, que pone en relación fragmentos de escritos con intervenciones, con grabados, con imágenes, recortes, etc. Y un poco por eso quisimos algo así como crear un universo autocontenido a partir de la ficción y la crítica, que nos permitiera como replicar esa perspectiva universal y tal vez entender como lectores del siglo XXI cómo se pensaba en el siglo XIX. Y también por eso quisimos poner en relación un poco la perspectiva de la ciudad letrada del siglo XXI, nuestra como lectores, como críticos, como académicos, en relación con la perspectiva de la ciudad letrada del siglo XIX, que como ya sabemos protagonizó la creación y la fundación de las naciones.